Dinamarca, viviendo con el enemigo. La primavera llegó pronto en 1940, incrementando la ilusión de que la tranquila Dinamarca seguía a salvo de la guerra que se extendía por toda Europa. El gobierno danés había proclamado la neutralidad y había reducido a la mitad sus fuerzas armadas. Dinamarca intentaba seguir en paz. La mañana del 9 de abril, todo cambió. Atacando por tierra, mar y aire, la maquinaria de guerra alemana se encontró con una resistencia simbólica en el sur. Pero Dinamarca ordenó a sus tropas deponer las armas. No imaginábamos que tuvieran nada que ver con la guerra, la ocupación o algo parecido. Saltamos de la cama y miramos por la ventana. Estaban muy cerca. Los alemanes eran muy ruidosos. De repente nos dimos cuenta de que aquello era algo horrible. Los invasores tomaron el cuartel general del Estado Mayor danés sin un solo disparo. Los incrédulos daneses vagaban por las calles observando indefensos la situación. Los panfletos y carteles alemanes anunciaban: no hemos venido como enemigos, sino como amigos. Y prometían que Dinamarca mantendría su gobierno y sus leyes. Era difícil de creer. Hitler había ocupado un país en menos de 6 horas. A última hora de la tarde, el primer ministro danés, Thorvald Stauning, pidió al Parlamento danés que aceptara oficialmente los términos de la ocupación alemana. Mi padre pensó que su política era la menos perjudicial para el pueblo. Si hubiéramos empleado el ejército aquel 9 de abril, habrían bombardeado Copenhague. Y miles de personas habrían perdido la vida. En vez de sufrir una segura derrota, los dirigentes políticos daneses decidieron no luchar. Su objetivo fue sobrevivir. Intentarían que los alemanes cumplieran sus promesas de respetar la neutralidad danesa. Negociarían los términos de la ocupación, esperando poder aprovecharse de las falsas relaciones de amistad con los alemanes. El rey estaba en el trono. El parlamento seguía funcionando. La policía estaba a cargo de la ley y el orden. Las cortes danesas seguían funcionando y la comunidad judía también. Al principio, los soldados alemanes mostraron respeto y buenas maneras. Pero su sola presencia era una provocación. Los daneses se preguntaban: ¿qué pasará ahora que hemos capitulado? No se habían preparado para una ocupación alemana. No tenían a ningún Gandhi. No contaban con ninguna organización de resistencia. En la mayoría de los hogares se mantuvo la actitud de aceptar la situación y hacer que funcionara. Pero no había que relacionarse con ellos de ninguna manera, ni siquiera con soldados alemanes. Había que tener cuidado con lo que hacíamos. Los ministros del gabinete danés adoptaron una política de resistencia disfrazada de cooperación. Los daneses colaboraron con los alemanes, pero solo como una táctica para preservar el autogobierno. Las exigencias alemanas serían negociadas por los diplomáticos, retrasadas por los burócratas y obstruidas siempre que fuera posible. Para muchos daneses aquello no era suficiente. Dinamarca estaba siendo humillada. Toda la población sentía que había perdido su dignidad y la dignidad del país.
No sabían qué iban a hacer en aquella situación. No podían salir a luchar porque la lucha no estaba allí. Decidieron reunirse en el parque de la ciudad y cantar el himno nacional. Este tipo de reuniones se intensificaron, revelando el nacimiento de la solidaridad danesa contra un enemigo común. Los daneses también se enorgullecían de su rey, que cabalgaba solo, como siempre. La gente estaba muy orgullosa de que tuviéramos un rey. Era una manera de manifestarse contra los alemanes. No estábamos interesados en ninguna forma de dictadura. Los alemanes ignoraban las demostraciones de orgullo nacional mientras no interfirieran con sus objetivos. Utilizar las granjas danesas para alimentar al ejército alemán y emplear las fábricas danesas y los astilleros para proveerse de material bélico. Las relaciones con los alemanes las llevaba el ministro de Asuntos Exteriores, Erik Scavenius, al que consideraban pro-alemán. La gente le recriminaba que se estaba perdiendo el respeto por su país. Él les daba la razón, pero les exhortaba a hacerse respetar. Les preguntó cuántos cadáveres querían para salvar su honor. Scavenius pretendía que los alemanes creyeran que estaban consiguiendo lo que querían para aliviar la presión sobre Dinamarca. En noviembre de 1941 visitó Berlín para firmar un tratado justificando la invasión alemana de la Unión Soviética. Cuando se publicó en Dinamarca su fotografía con Hitler, los enfurecidos estudiantes tomaron las calles. Después de 5 días, la policía danesa restableció el orden, pero el respaldo público a la política de Scavenius quedó seriamente dañado. Los cabecillas de la resistencia clandestina condenaron como traición toda colaboración táctica. Su principal arma fue la información. La prensa ilegal llegó a 2,5 millones de personas, toda la población adulta de Dinamarca. Las noticias, sin censurar, recogidas de la BBC y otras fuentes, alentaban las esperanzas danesas. Y la prensa ilegal animaba a todo tipo de resistencia activa. Los ataques a pequeña escala, como incendios, robos de armas a soldados alemanes o vertidos de azúcar en los depósitos de gasolina, fueron labor de inexpertos estudiantes universitarios. Si los adultos no hacían nada, ellos sí. Las autoridades alemanas ordenaron a la policía local que tomara medidas enérgicas, pero los patrióticos jóvenes estaban decididos. En aquel momento estaba furioso. Muchos jóvenes estábamos enfadados. Nos sentíamos mal porque no habíamos hecho nada. No habíamos resistido lo suficiente. Después nos dimos cuenta de que era una situación desesperada. Pero eso no cambió la sensación de que protegimos mal a nuestro país. En noviembre, el general de las SS, Werner Best, ocupó su cargo en Dinamarca. Hitler le ordenó que gobernara con mano dura. Best presionó a Erik Scavenius, el nuevo primer ministro, pero la mayoría de los daneses se habían vuelto en contra de la política de Scavenius. En las transmisiones de la BBC desde Londres, el exiliado político danés John Christmas Møller hablaba en contra del primer ministro y llamaba a la resistencia activa. Han at her hersker et ubarmhjertigt stålkoldt. Ingen af mine lyttere har kunnet være i tvivl om, at jeg meget længe har set, at således og ikke anderledes var det. Primavera de 1943. La ocupación alemana duraba ya 3 años.
Continuaba la fachada de cooperación, pero la lealtad popular prefería un movimiento de resistencia. Durante el día, el gobierno hacía campaña contra el sabotaje. Por la noche, las explosiones sacudían las fábricas y vías férreas, cortando el origen de las líneas de abastecimiento alemanas. En el verano de 1943, los informes de las derrotas alemanas en Rusia, norte de África y sur de Europa, animaron a los daneses a mostrar una resistencia más activa. Hubo huelgas en todas las ciudades. No solo en las fábricas, sino en todas las ciudades. Se cerró la administración y todo tipo de tiendas. Los sabotajes se duplicaron en un mes. Pero los daneses que no podían realizar sabotajes encontraron otros métodos para resistir, desafiando incluso a su propio gobierno. Trabajábamos muy despacio. No trabajamos al mismo ritmo que antes de la guerra. Recibimos órdenes de fabricar nuevos barcos, pero nunca los acabamos. Saboteamos la construcción. Al final tuvieron que llevárselos a Alemania para terminarlos. Las autoridades danesas hicieron lo que pudieron para desconvocar las huelgas, pero se dieron cuenta de que era imposible. Habían perdido toda autoridad. La autoridad para liderar a las masas descansaba en algunos cabecillas locales que no habían sido elegidos y en la prensa ilegal. Era un gobierno solo de nombre. Los dirigentes políticos daneses tenían un último as en la manga. La mañana del 28 de agosto de 1943 recibieron un ultimátum de los alemanes. Debían prohibir las huelgas, imponer el toque de queda y ejecutar a los saboteadores. Dinamarca debía responder a las 4 de la tarde. El Parlamento debatió sus exigencias durante 6 horas. Había algunas exigencias que no podían aceptar. Les dijeron a los alemanes que no podían aceptar ese ultimátum. Scavenius y su gabinete dimitieron. El Parlamento se disolvió. Dinamarca ya no estaba bajo autoridad danesa. El gobierno directo de Alemania, pospuesto 3 años por la política de cooperación de Scavenius, caía ahora sobre Dinamarca. La Wehrmacht ocupó las principales instalaciones. Se prohibieron las concentraciones de más de 5 personas. Impusieron las nuevas normas por la fuerza. Ahora ya sabíamos dónde estábamos. Éramos dos partes enfrentadas. La colaboración se había hecho imposible. Ahora teníamos que ir por un camino diferente, intentando que las cosas funcionaran. Pero no había duda de que ellos eran el enemigo y nosotros el país ocupado. Semanas después, tuvieron que enfrentarse a la primera crisis cuando Adolf Hitler ordenó a sus comandantes que impusieran las leyes racistas alemanas en Dinamarca. Las redadas comenzaron la noche del 1 de octubre. Pero los judíos se habían escondido en áticos y sótanos, en iglesias y hogares de miles de daneses que les habían acogido espontáneamente. Una vez nos enviaron a Fyn, Odense, para recoger a unos judíos que llegaban en el tren de Jutlandia. Teníamos que hacerles pasar inadvertidamente por los puestos de control alemanes de Stourbridge.
Los ferries estaban fuertemente vigilados por los alemanes. Era necesario que fingiéramos que teníamos algún tipo de parentesco con los judíos. El refugio sería Suecia, a pocos kilómetros a través de un mar patrullado por la Marina alemana. Se escondieron en el bosque y esperaron. Herbert Pundik y su familia fueron recogidos por uno de los muchos pescadores que se arriesgaron y salvaron a casi todos los judíos daneses. Miré a la costa y vi algo que nunca olvidaré. No soy una persona religiosa, pero sigo conmoviéndome cuando pienso en ello. En la arena de la playa vi a las 3 personas que nos habían ayudado. A nuestro Salvador, por decirlo así, a su mujer y a la mujer del pescador, de rodillas en la playa con las manos unidas en dirección al cielo, rezando para que tuviéramos un buen viaje. El rescate de los judíos había unido a los daneses justo cuando empezaban a ver el movimiento de resistencia como su primer gobierno de hecho. El Consejo para la Libertad publicó su primer panfleto clandestino en noviembre de 1943. Un programa de resistencia dirigido a denegar a Alemania los beneficios de la ocupación. En un desesperado intento por detener las explosiones, el gobernador alemán impuso el toque de queda a la población de Copenhague en junio de 1944. Los trabajadores de los astilleros Burmeister y Bain tomaron represalias con un esquema ingenioso pero arriesgado. No queríamos el toque de queda. Queríamos nuestra libertad. No queríamos estar confinados por las noches. A las 12 de la noche salíamos a la verja y empezábamos a golpearla. Decíamos que queríamos volver a casa porque necesitábamos regar nuestros jardines. 1.200 trabajadores de los astilleros terminaron temprano su jornada, pero insistieron en que no era una huelga. Debían atender sus jardines por la tarde porque el toque de queda les impedía regarlos por la noche. Este movimiento se extendió rápidamente. Miles de trabajadores salían de sus trabajos unas horas antes, pero pocos iban a cuidar los jardines. Reunidos en las calles, se manifestaban, hacían hogueras y se burlaban de las patrullas alemanas. El primer día, los alemanes mataron a 6 daneses. Hicieron barricadas en las calles. Todo estaba en llamas. Se suspendieron los trabajos. Nadie quería ir a trabajar. Entre la población danesa se extendió la sensación de que teníamos que luchar contra los alemanes. Fue el efecto más importante de la huelga general. El gobernador nazi Werner Best aumentó la fuerza. Ordenó que los soldados dispararan a todos los grupos de más de 5 personas. Cortó la electricidad, el gas y el agua. Los daneses respondieron guisando en hogueras y tomando agua de un lago cercano. Best intentó bloquear la ciudad, cortar el contacto con el mundo exterior. La población siguió las instrucciones de los cabecillas de la resistencia. Hasta que no termine el toque de queda y paren los tiroteos, seguid con la huelga, dijo el Consejo para la Libertad. El Consejo era el que nos daba las normas a seguir. Estaremos en huelga hasta mañana a las 12. La gente lo cumplió. A las 12 en punto del día siguiente, todo empezó de nuevo. Los alemanes lo respetaron. Best estaba desesperado por reanudar la producción,
Pero sus opciones militares eran limitadas porque sus soldados habían salido de Dinamarca para luchar en una guerra perdida. Sabía que los trabajadores daneses valían más vivos que muertos. El 9º día, Best se rindió. Terminaría el toque de queda y retiraría a sus soldados si los huelguistas volvían al trabajo. El Consejo para la Libertad publicó un boletín que daba por terminada la huelga. Había sido su arma más eficaz. Sin saberlo, los daneses habían adoptado una de las tácticas favoritas de Gandhi: rechazar la obediencia. Reconociendo la fuerza de la no cooperación, el Consejo pasó de alentar los sabotajes a coordinar las huelgas. Al mes siguiente convocó una serie de paros simbólicos de 2 minutos. Dinamarca sufrió un invierno brutal, con escasez de combustible, agua y alimento. Y entonces llegó la primavera. Como era normal en aquella época, nos reunimos en torno a la radio para escuchar las noticias de la BBC. De repente se interrumpió la transmisión y escuchamos aquel maravilloso mensaje de la rendición de los alemanes. Un historiador danés lo resumió así: Dinamarca no ha ganado la guerra, pero tampoco ha sido vencida o destruida. La mayoría de los daneses se salvaron de la brutalidad alemana. La resistencia pacífica salvó al país y contribuyó más a la victoria aliada que lo que hubieran podido hacer las armas. Fue un sentimiento casi físico, la combinación de euforia y emoción. Era muy extraño. Se nos saltaban las lágrimas de los ojos. Recuerdo que dije: hemos sobrevivido. Probablemente fueron las primeras palabras que salieron de mi boca. Hemos sobrevivido.